Entonces estamos en Hebreos 3:1. Como hemos aprendido a leer la Biblia, dice por tanto, ¿verdad? Por tanto. O sea que si ponemos atención después de haber leído el capítulo 1 y el 2, por tanto, ¿eh? Leer despacito el capítulo 1 y el capítulo 2, por tanto. O sea que el por tanto es por lo que se leyó, por tanto. Y eso lo usan mucho en el Congreso, cuando hacen una ley, ¿verdad? Hacen una ley y cuando ya está aprobada dice, por tanto, quiere decir que a cumplirla. Entonces, en el capítulo 1 se nos enseñó que Jesús es Dios. Y en el capítulo 2 se nos enseñó que Él es un hombre. Y yo quiero que ustedes vean que Estados Unidos por eso es criticado. Porque todos los países que no sirven al Dios verdadero, ellos dicen que Estados Unidos le sirve a un hombre, a Jesucristo. ¿Verdad? Dicen, no, es la religión de Occidente, dice, ellos sirven a un hombre. Comenzando con los judíos, ¿verdad? Que los judíos dicen, nosotros servimos a un Dios que está en el cielo. Y nosotros podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Estamos sirviendo a un hombre que está en el cielo. Porque la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ustedes saben que es difícil para un judío creer que Dios se hizo hombre. Para un judío es bien difícil creer que Dios se hizo hombre. O sea que no tiene ni una pizca él en su pensamiento para dejar entrar que Dios se hizo hombre. Sin embargo, nosotros, todos los que somos de este lado del mundo, lo que es todo Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, todos nosotros creemos en que Dios se hizo hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Que a veces uno piensa, ¿por qué nuestros países no son bendecidos si nosotros creemos en el verdadero Dios? Y hay otros que ni creen en Dios y parece aparentemente como que fueran más poderosos que Estados Unidos, ¿verdad? Como China, como Rusia, que son ateos. Ellos no creen en Dios. Bueno, Rusia reclama que cree en Dios porque tienen, ellos, entre comillas, tienen una religión que, sí, ¿verdad? Sí, va, dicen que son cristianos, ¿verdad? Dicen. Como dice Galo, ellos dicen que son cristianos, pero hay muchos que dicen que son cristianos, pero el evangelio lo tienen de otra manera. Y nosotros somos muy bendecidos, hermano, porque a nosotros nos dieron la Biblia. Fíjese que a los árabes ellos no tienen Biblia, los pobres. Ellos tienen el Corán. Los, ¿cómo se llama? Los hindúes. Ellos tienen sus escritos relacionados con los animales. Para ellos todos los animales son Dios. Por eso ellos no matan los animales, ¿verdad? Ellos pueden vivir con las ratas ahí en su casa, que para ellos las ratas son divinidades. Imagínense. Y nosotros tenemos una gran bendición, por tanto. Y fíjense que a nosotros nos dicen hermanos, hermanos santos. Yo no sé cuántos de ustedes entienden, porque a mí me gustaría que me dijeran hermano santo, pero a mí a veces me dicen hermano Gilberto, hermano pastor, pero más me gustaría que me dijeran hermano santo, hermano santo. Y usted sabe quién es el que nos dice hermanos santos, ¿verdad? ¿Quién es el que nos dice hermano santo, Jorge? ¿Quién es el que nos dice hermanos santos? Por medio de Pablo, ¿verdad?
Ahora, imagínense ustedes qué evangelio el que nosotros tenemos, que nos dice que somos hermanos de Jesús. ¿Sí? En el versículo 11, en el 2:11, mire cómo dice el 2:11, y luego regresamos al 3:1. Dice el 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es Dios y los que son santificados somos nosotros. Y todos nosotros somos de Él, somos del Padre Celestial. Y noten ustedes que si uno no pone atención a leer, uno no comprende que allí en ese versículo 11 está diciendo que Jesús es Dios. Porque dice, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Es Dios. Y los que son santificados somos nosotros. Y todos nosotros somos de Dios, porque el contexto habla de los hijos de Dios y Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Tú alguna vez habías pensado que tú eres hermano de Dios? Porque muchos solo creen en Dios. Y dicen, es que Dios, mi mamá es la Virgen. No, pues muchos, usted sabe que así hablan. Así hablan. ¿Sí? En el catolicismo le enseñan a uno que la Virgen es la mamá. Y si ustedes leen Hebreos, miren quién es la mamá de nosotros. Miren pues, Hebreos lo dice quién es la mamá de nosotros. En el capítulo 12 de Hebreos. ¿Por qué no lo lee conmigo? 12, ¿cuánto? ¿Ninguno se acuerda? Es Gálatas, ¿sí? Gálatas 4. ¿Cuánto? ¿4 cuánto? Gálatas 4. Alguien que lo ponga. Gálatas 4. ¿4 cuánto? Leámoslo. ¿Sí? 4:26. Si usted quiere saber, de acuerdo a la Biblia, quién es su mamá, nunca diga que es la Virgen, hermano. La Biblia no dice que la Virgen es la mamá de los cristianos. ¿Quién es nuestra mamá? De acuerdo a la Biblia. ¿La Jerusalén de dónde? Ni siquiera es la de Medio Oriente. Porque para los judíos esa es su mamá. Fíjese, para los católicos la Virgen es la mamá, para los judíos la Jerusalén de allá del Medio Oriente. Usted les pregunta y dice, nuestra madre patria. Bueno, los mexicanos también tienen otra mamá, dice la madre patria. ¿Verdad? Los guatemaltecos dicen la madre patria. Aún los indígenas dicen la Pachamama, la madre tierra. Mire, todos buscan cómo tener madre. Todos buscan cómo tener madre. Y nunca oye usted decir la verdad. La verdad es, ¿quién es tu mamá? La Jerusalén de arriba. Usted use las madres de la Biblia, hermano. Las madres de la Biblia. Ahí hay otra madre en la Biblia. ¿Quiere otra madre? ¿Quiere saber usted que tiene otra mamá? Pero no use las mamás que no son. Hay otra mamá. Nosotros tenemos otra mamá. Lucas 20:36. Lucas 20:36. A mí me gusta usar lo que dice la Biblia, porque cuando usted usa la Biblia, usted no habla error. Pero si usted no usa la Biblia, usted todo el tiempo va a estar hablando errores. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de ¿qué?
hijos de la resurrección. Ahí la resurrección es una mamá, porque la resurrección es mujer, la resurrección. Somos, ahora, ¿quién es la resurrección? Cristo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿quién es nuestra mamá? Cristo. Cristo como gallina dijo que era la mamá también. Dijo a Jerusalén, 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 tú que matas y apedreas a los que son profetas, ¿cuántas veces quise arrullaros como la gallina arrulla a sus polluelos? O sea que Cristo en la Biblia es gallina. ¿Ah? Para nosotros el término gallina es negativo. ¿Ah? Gallina para muchos es miedosos. ¿Verdad? Miedo de pura gallina, sos gallina. Pero pues lo que quiero yo decirles a ustedes es de que hay términos en la Biblia que muchos cristianos no los usan. Por ejemplo, usted es hermano de Dios. Usted es hermano de Dios. Pero si usted es religioso, usted no se la cree. Porque los religiosos les enseñan que hay que respetar a Dios. Y decirle a Dios que es su hermano es faltarle el respeto. Pero de acuerdo a la pureza de la Biblia no es faltarle el respeto. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es más, te llama hermano santo. Hermano santo. ¿Pueden imaginarse ustedes que Dios, que es el único santo, porque solo Dios es santo, solo Dios es luz, solo Dios es amor, solo Dios es vida, y sin embargo Él nos deja que usemos sus nombres? Nosotros decimos que somos cristianos. Solo Dios es Cristo. Pero Él dice, se pueden llamar cristianos. Solo Dios es Dios. Y dice, dioses sois. Regresemos a por tanto. Por tanto, si Cristo es Dios y Cristo es hombre, por tanto, hermanos santos, por tanto, hermanos santos, participantes, participantes. ¿Por qué no le dices en esta mañana, gracias Señor que tengo participación? Como dijo aquel, como todo en inglés es participation. Thank you Lord because I have participation. Gracias Señor porque tengo participación. Entonces, en esta mañana vamos a hablar que todo eso es celestial, pero mire cómo nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? Ser hermanos de Dios. Ay, 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 eso es elevadísimo. Eso es elevadísimo. Que Dios te haya llamado para que seas su hermano. Entonces como que la gente no tiene la idea correcta de Dios. Porque Él nos habla de muchos atributos que le pertenecen a Él, pero Él nos dice, participen de ellos. A veces nos dice que participemos de ser su esposa. Otras veces nos dice, participen de ser mis hermanos. Otras veces nos dice, participen de ser mi madre. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mire, qué tremendo, qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo puedes estar seguro que eres hermano de Dios? Haciendo su voluntad. ¿Verdad que está sencillo? Pero ¿cómo cuesta hacerlo? ¿Cómo cuesta entenderlo? Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, Él dice, tú eres mi hermano. ¿Por qué? Porque mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ah, qué rico que te digan, hermano santo, hermano santo.
participante del llamamiento celestial. Fíjese que no crea que es fácil participar del llamamiento celestial. Cuando Cristo vino la primera vez a esta tierra, dice que Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Y Él les empezó a predicar a los israelitas. Y dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Fíjese que los empezó a llamar. ¿Por qué? Porque el judaísmo no ofrecía un llamamiento celestial. El judaísmo no tiene llamamiento celestial. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino para darnos un llamamiento celestial. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento está Abraham. Y Abraham fue el primer llamado. El primer llamado. Y cuando Dios lo llamó a él, ¡wow!, le hizo promesas. Entonces, debemos de entender cómo funciona el llamamiento celestial. Porque nosotros, los cristianos, la gente del Nuevo Testamento, tiene un evangelio glorioso. Es un evangelio celestial. Por eso es que nosotros nos cuesta entender, porque a nosotros no nos están llamando para nada terrenal. Nada terrenal. A los cristianos del Nuevo Testamento, todo lo que Dios les ofrece es celestial. Y quiero decirles que no nos jactamos, gracias a Dios, hermano. No nos jactamos, porque nosotros podríamos ser jactanciosos. Y por eso Pablo dice en Romanos que no nos vayamos a jactar. Porque el llamamiento que Dios nos dio a los gentiles, a las naciones, es un llamamiento celestial. Fíjense que a nosotros Dios se ha revelado de una manera, pero bien especial, bien profunda. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A los judíos les puso sacerdotes según el orden de Aarón y de la familia de Leví. Ellos eran los sacerdotes, ellos le recibían las ofrendas a los israelitas y las presentaban a Dios para que Dios los perdonara. Ese sacerdocio le dieron a ellos, pero a nosotros no nos dieron ese sacerdocio. A nosotros nos dieron un apóstol. Un apóstol. Apóstol es enviado. A nosotros nos dieron un enviado, un sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto es una profesión. Usted sabe que la gente que se gradúa en las universidades, ellos presumen su profesión. ¿De qué te graduaste? De doctor. ¿De qué te graduaste? De ingeniero. ¿De qué te graduaste? Oh, por la gracia de Dios, soy mecánico en electrónica y no sé cuántas cosas. Pero uno presume, pues, cuando uno se gradúa en una universidad, uno presume. Porque cuando uno se gradúa aquí en la tierra, en una universidad, le pagan bien. Le pagan bien. Los doctores son los que mejor ganan en cualquier área, porque se puede ser doctor en letras, se puede ser doctor en números, se puede ser doctor en medicina, se puede ser doctor en muchas áreas. Y a ellos es a los que mejor les pagan. Amén. Yo quisiera que aquí hubieran muchos doctores. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos muchos doctores, hermano, wow, estuviéramos más bendecidos. Pero por eso oremos por nuestros hijos, que nuestros hijos se hagan doctores, ¿verdad?
que Dios los ayude para que se hagan doctores. Los hijos de unos doctores no tienen que sufrir tanto como los que no fueron doctores. Pero estoy hablando pues que si uno se jacta con esas cosas, ahora miren la profesión que tenemos, de acuerdo al corazón de Dios, porque esta es palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios dice que nuestra profesión es que tenemos un llamamiento celestial y tenemos un capitán que se encarga de nosotros y tenemos un apóstol que se encarga de nosotros y tenemos un sumo sacerdote que se encarga de nosotros. ¿Cómo se llama? Por eso es que nosotros no creemos en el Papa, hermano. El Papa es un usurpador. El Papa es uno que se adueñó de algo que no le pertenece. Y no tiene la culpa él, sino todos los tontitos que lo pusieron. Sí, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote. Fíjese que cualquier grupo que hace que al hombre lo vean excelente, si aquí promoviéramos que usted me mire a mí como un gran siervo de Dios, que usted me admire a mí por esto, por aquello, por el otro, estaríamos fritos y sin manteca. Aquí el que tiene la preeminencia, el que es el centro de todo, el que tiene, hermano, toda la excelencia, es Jesucristo. El centro de nosotros es Jesucristo. Ahora nosotros honor al que honor merece nada más. Amor, nosotros tenemos que amar a los hermanos y todo, pero ninguno puede ocupar el lugar de Cristo. Jamás. Pero Él sí puede tener su puesto aquí en nosotros, porque tenemos un apóstol, un sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque muchos creen que el sacerdote, escuche bien, muchos creen que el sacerdote es para servir a Dios. Pero de acuerdo a la pureza de la Biblia, el sacerdocio de nosotros es para servir a los hermanos. Nosotros somos personas que Dios ha levantado para servir a los hermanos. Así que por eso yo espero que en esta mañana tengamos un mensaje que nos inspire. Porque el libro de Hebreos nos presenta el Evangelio de Cristo en una manera muy rica, muy profunda, y le podríamos llamar el Evangelio elevado. Si ustedes quieren conocer el Evangelio elevado, ustedes tienen que entender Hebreos. Porque casi todos los cristianos están acostumbrados a un evangelio común y corriente. Común y corriente. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. Casi todos los cristianos están acostumbrados a un evangelio común y corriente. Usted va a una reunión, solo le hablan de que Cristo es su Salvador, solo le hablan de que Cristo le ha perdonado sus pecados, que si quiere que oren por usted para que se sane y sacarle feria. A cualquier iglesia evangélica que usted vaya, solo eso va a oír, pero no va a oír que Cristo es su hermano. No tienen la capacidad los siervos de ayudar a los cristianos a crecer. Y por eso usted debe de darle gracias a Dios que usted está en un ministerio que se le ayuda a crecer, que se le ayuda a que Dios le abra sus ojos, que se le ayuda a que usted vea lo elevado que es el Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos, el Evangelio que el hermano Carrillo predica, no es de niños. Si usted quiere quedarse niño, ese es asunto suyo. Pero aquí no se predica para quedarse niños. Y si usted todo el tiempo quiere estar, ese es usted.
Pero yo no lo voy a dejar a usted que usted se quede niño, hermano. Yo quiero que usted sea adulto, adulto en Cristo. ¿Por qué? Porque somos los hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los muchos hijos de Dios. Nosotros somos los hermanos del primogénito. Eso es elevado, hermano. Ser hermanos del hijo primogénito. Yo le pregunto a usted, ¿será que existe algo más elevado que ser hermanos de Dios? ¿Cómo se sentiría usted que usted fuera hermano de Trump? Pues se sentiría trompudo. Pero ¿cómo se sentiría usted que usted fuera hermano de Biden? Que usted fuera hermano de el presidente de una nación. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando uno es familia de una persona bien importante, se llama majestuosidad. Eso es de majestuoso. Son personas majestuosas, su majestad. O sea que ser hermanos del presidente, pues eso lo miran a uno, oh, dice, o ser hermanos del rey. Eso es, wow, dice, es de la realeza. Sangre azul. Ahora imagínense ustedes lo que Dios nos está revelando a nosotros, que usted y yo, hermano, usted y yo somos parientes de Dios. Parientes de Dios. Es que esto no es cualquier cosa, hermano. Si ser parientes del presidente es elevado, ahora ser parientes de Dios, ¿qué le parece? Y dice la Biblia que Dios nos ha dado ese privilegio. Nosotros no podemos ser igual a Dios en deidad. Escuchen bien, porque no estoy predicando herejías. No estoy predicando que usted puede ser igual a Dios en deidad, no. En deidad no, porque nosotros no somos objetos de adoración, pero sí en vida y naturaleza. Eso lo registra la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos hermanos de Dios en vida y naturaleza. O sea que en comportamiento, en desarrollo, en relación con los demás, tenemos la vida y la naturaleza de Dios. Ahora, fíjense que la única manera que nosotros podemos expresar a Dios es si nosotros tenemos su vida y su naturaleza. Acuérdense siempre, nosotros somos gloria de Dios, es expresar a Dios. Y eso es importante que todos los cristianos lo sepan, porque la meta gloriosa de nosotros es que vean a Dios en nosotros. Si no ven a Dios en nosotros, hermanos, nosotros estamos fracasados. Fracasados, y cuando Dios nos juzgue no vamos a tener ganancia. Cuando Dios nos juzgue por no haber vivido su vida, porque es por el único pecado que nos va a juzgar Dios a nosotros, por no haber vivido su vida. Él no te va a juzgar porque fuiste fallón, porque fuiste adúltero, porque fuiste fornicario, porque fuiste mentiroso, porque Él no te va a juzgar por eso. Él te va a juzgar por no haber vivido la vida de Cristo. Esa vida que te dieron no la cuidaste, ahora te van a juzgar, y al lloro y al crujir de dientes. Pero Él no te va a mandar. ¿Sabes por qué Dios no te va a mandar a ti ni a mí a un castigo por nuestros pecados? Porque entonces en vano murió Él. Él murió para que tú no tengas problemas con el pecado. Pero agarra bien el cuchillo pues del mango y no de la hoja. Él murió por ti para que tú no tengas problemas con el pecado. Si tú cometes un pecado, solo pide perdón y Él te perdona y no lo sigas haciendo. Y si lo vuelves a hacer, te vuelve a perdonar y te dice, y no lo sigas haciendo. Y si vuelves a caer, ¿qué te va a decir? Arrepiéntete, te perdono y no lo sigas haciendo. ¿Usted cree que Dios va a decir en su palabra que 70 veces 7 tenemos que perdonar nosotros a nuestros hermanos y Él solo perdonarnos 2 veces? Ningún cristiano tiene problemas con el pecado.
Si quiere tener problemas con el pecado es porque usted no cree que Cristo murió por sus pecados del pasado, todos los presentes y los que todavía le faltan hacer. A su nombre. Sí, porque algunos creen que eso es mentira. Esa es la verdad de la Biblia. ¿Por qué te va a juzgar Dios? Por no haber vivido la vida de Cristo. Porque todo el que vive la vida de Cristo no peca. Ese es el asunto. Todo el que vive la vida de Cristo está protegido, no peca. No hay tiempo. No hay tiempo para pecar. El que vive a Cristo no tiene tiempo para pecar. Pero si no vivimos a Cristo, nos sobra el tiempo para pecar, hermano. Pero cuando uno está, Señor, Señor Jesús, tú eres mi Rey, eres mi Salvador, Señor Jesús, ya casi la va a regar, pero no la riega. ¿Por qué? Porque Jesús es su Salvador. Entonces, mis amados, esto es muy elevado. Esto es elevado. Que nosotros seamos iguales a Dios en vida y naturaleza, eso es elevado. Y por eso el Señor nos dice que somos la novia de Cristo. Amén. La novia de Cristo. Eso es lo que se llama la economía de Dios, hermano. La economía de Dios es la manera en que Dios opera en nosotros. La iglesia es el deseo de su corazón. O sea que el evangelio elevado está relacionado con el corazón de Dios. Y quiero decirles que esto no está en disputa con el evangelio típico, porque el evangelio típico es para salvar a la gente. O sea que el inicio. O sea que lo que yo estoy predicando, hermano, nunca vayan a creer ustedes que nosotros estamos en contra de otros hermanos cristianos. No. Nosotros no estamos en contra de ningún otro cristiano, solamente que le podemos decir, hermano, tú estás ocupado en el evangelio típico. Tú estás ahí en ese evangelito que no pasa de sope a gavilán. Sí, ahí están los hermanos que no pasan de sope a gavilán. O sea que no se preocupan por un crecimiento espiritual. Fíjese que cuando usted se preocupa por su crecimiento espiritual, usted está preocupado de su carácter. Usted está preocupado de su relación con su prójimo. Usted está preocupado de desempeñar su cargo en la iglesia con integridad. Usted está preocupado de que la vida y la naturaleza de Dios se vea en usted. Pero si usted no tiene esa preocupación, usted está igual que todos los demás en un evangelio típico, muy confortable, en el que ni una pizca del carácter de Cristo se puede ver en usted. Por lo menos se debe de ver en usted una sonrisa. Por lo menos se debe de ver en usted una amabilidad. Por lo menos se debe de ver en usted cierta disposición. Porque de veras, hermano, mire, a mí no me gusta criticar a los hermanos, yo solo exhorto. Pero hay hermanitos que tienen la cara de su perro. Mire, si el perro es así, hay perros que sí son, y así son ellos. Usted nunca los ve que se ríen, nunca los ve que por lo menos le digan a usted, ¿cómo estás, hermanito? Dígame usted si no es bonito encontrar a los hermanos que son amables. Da gusto, hermano. Mire, cuando uno es amable, hermano, cuando uno es educado, cuando uno es condescendiente, uno le cae bien a la gente, hermano. No hay que dice, ¿quieres amigos? Pues muéstrate amigo. Pero algunos quieren tener amigos y son ogros. Uno tiene que tener actitud. Tiene que tener una buena actitud. Por eso es que el capítulo 3 empieza de esta manera. Mire. 2 palabras, hermanos santos. Hermanos santos. ¿Sí? Saint brothers. Are you a saint brother? Amen.
para que nosotros podamos ser llamados hermanos santos. Eso no lo dice el capítulo 1, ni lo dice el capítulo 2. O sea que es muy importante entonces entender que nosotros somos hermanos santos hasta que entendemos el capítulo 1 y el 2. Porque si no, él hubiera dicho desde el capítulo 1, hermanos santos, me introduzco a vosotros en el amor de aquel que solo puede producir vida y paz. Así. No. Él empieza, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y bla, 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 superior a los ángeles, aunque lo hizo un poco menor con los que los ángeles, es superior a los ángeles, y todo te lo dice ya, y Él es Dios, tiene trono, tiene cetro, y luego dice, y Él es hombre verdadero. Por tanto, hermanos santos. O sea que ninguno de nosotros puede ser llamado hermano santo si no entiende el capítulo 1 y el 2. ¿Sí? Y qué lindo es Dios, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos llama, dice que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea que Él, en cuanto viene uno que acepta a Cristo y empieza a entender que Él es Dios y que Él es hombre, le dice, hermano santo. Usted le podría decir, pero Señor, si yo todavía parezco chamuco, si yo me porto todavía como chamuco, Señor, ¿y por qué me dice santos? Porque yo soy hombre de fe. Y por eso siempre les he dicho a todos ustedes, nunca juzguen a nadie por su pasado. Nunca. No vayan a cometer ustedes ese error que comete toda la gente de juzgar a su prójimo por su pasado. Nunca lo juzguen por su pasado porque todos cambiamos. Todos cambiamos. Todos cambiamos, hermano. Y especialmente cuando ya nos vamos poniendo más viejos, Dios nos cambia. ¿Sí? ¿No es cierto, hermana Meli? Es que como es mi amiga, le digo, ¿no es cierto, hermano Rayos? Dios lo cambia a uno. ¿Sí? Yo he oído testimonios, hermano, pero tan tremendos de hombres y mujeres que Dios los cambia. Hacía 10 años pensaban de una manera totalmente distinta. Ahora usted los encuentra. Dice, ¿y no que tú pensabas esto, pues? Estaba loco. Así. ¿Y no que tú pensabas de tal y tal manera? Estaba loco. ¿Y ahora cómo piensas así? 10 años después, estaba loco también. Porque uno va cambiando, uno va cambiando. A mí me llama mucho la atención de cómo Dios cambió a Jacob. Cómo lo transformó. Porque Jacob, hermanos, él tenía problemas bien serios, hermano, bien serios. Solo imagínense, él necesitaba 4 esposas para cambiarlo. 4. Hay hermanos que necesitan 4 esposas para cambiarlo, pero Dios no se las da porque con una no aguantan. Pero hay esposos que necesitarían 4 glorias. El hermano Carrillo necesitaría 4 Marielenas para que Dios lo cambiara totalmente. Fíjese que nosotros no somos perfectos ni somos personas sin pecado. Sin embargo, somos divinamente santos. Divinamente santos. Somos los hermanos santos. Según 3:1, nosotros somos los hermanos santos. Tenemos la posición. Tenemos la posición.
tenemos la calificación, tenemos la realidad, tenemos la vida, tenemos la naturaleza y todo lo necesario para ser hermanos santos. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos podemos declarar valientemente que somos hermanos santos. Usted puede declarar, yo soy santo. Somos celestiales, hermano. Usted puede declararlo, porque ese es el mensaje puro de la Biblia. La Biblia, hermano, salvo para siempre salvo en nuestro espíritu, nos dan la posición para alcanzar la salvación del alma y la redención del cuerpo. Y de todas maneras usted lo va a lograr. Usted lo va a lograr. Ahora lo que hay incertidumbre es si lo logra temprano o lo logra tarde. Pero que está predestinado para lograrlo. Usted está predestinado para lograrlo. O sea que, ¿cuál es la pérdida que puede tener el hermano Gilberto? ¿Cuál es la pérdida que puede tener usted? Llegar tarde, pero que va a llegar. Ya lo miro con toda la colcha, dice, va arrastrando. Con la sábana arrastrando, pero quiero decirle que llega. Como el hijo pródigo, que llega, llega. Haga caso y cuente, nosotros estamos predicando un evangelio verdadero, un evangelio profundo, un evangelio elevado. Todos hemos sido predestinados. Por eso cuando usted lee Apocalipsis, Juan dice, yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo ataviada como una esposa lista para su marido. Yo la vi. ¿Para qué nos ponen a un escritor que ya nos vio cómo terminamos si no lo vamos a creer? Entonces arráncale Apocalipsis a la Biblia, porque ahí dice que tú terminaste, ahí dice que tú eres la esposa del Cordero, ahí dice que vas a ser la ciudad que va a gobernar desde los aires para siempre. Dele palmas al Señor, hermano, dele palmas. Usted me puede decir a mí, hermano Carrillo, yo también, hermano Carrillo. Sí, así como eres todo chamucón, así. Vas a llegar, vas a llegar. Si no, yo no soy hombre de fe, hermano. Si no, yo no creo la palabra. ¿Sí? ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué te atormentas si vas a llegar? What's the matter? Si vas a llegar, Dios no miente, hermano. Aparte que uno le prediquen el evangelio mal. Cuando a uno le predican el evangelio mal, uno pierde hasta la esperanza. Uno dice, no, dice, ¿qué la voy a hacer yo, hermano Carrillo? ¿Cómo que no la vas a hacer? Si de acuerdo a la palabra de Dios, tú ya la hiciste. Aquí solo estamos repasando a ver cómo nos libramos de no llegar tarde. El propósito de estar aquí todo el tiempo oyendo la palabra, viviendo la palabra, tratando de entender la palabra es para no llegar tarde. Pero que vas a llegar, porque esto es irrevocable. Irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. Por eso no te pongas triste cuando andas ahí de medio carnalón. Mejor arrepentite vos. Sí, cuando anda uno ahí de medio carnalón, lo que Dios quiere es que uno se arrepienta. Y que diga, no, esto no es lo mío, esta no es mi profesión, no puede ser. Esto es un evangelio elevado, hermano. Nosotros somos los hermanos de Cristo. Es más, dice la Biblia que somos sus socios. Somos coherederos, eso es ser socio. Eso es ser socio, hermano. ¿Tú eres socio de Dios? ¿Sí? Dice que por medio de nosotros va a cumplir su plan no matter what. No matter what, he's going to fulfill his purpose. Fíjense que si Dios abre nuestros ojos y nos conmueve con estos detalles del evangelio más elevado, nosotros vamos a ser personas diferentes porque vamos a estar más abiertos
a nuestro sumo sacerdote, para que Él ministre más en nosotros. Fíjese que existe una clara conexión entre los hermanos santos y el maravilloso evangelio elevado. Porque esa frase, hermanos santos, implica muchas cosas. Sin embargo, es muy difícil pensar de que nosotros verdaderamente seamos hermanos santos. Es que cuesta entenderlo. Aparentemente es muy difícil pensar, pero tenemos buenas noticias. En el libro de Hebreos, esas noticias dicen que somos hermanos santos. La fe de Cristo, la fe de Cristo. Mire, cuando Cristo vio a Pedro, cuando Él vio a Pedro, le dijo, hey, le dijo, no más Cefas. Peter. Peter es piedra. Y cuando Él le dijo eso a Peter, se lo dijo a Peter siendo barro. Porque Pedro estaba actuando como un hombre caído, barro. Y cuando Jesús se le quedó viendo, no le dijo, hey, pedacito de barro. Le dijo, no, Peter, you are Peter. Señor, you are Peter. O sea que el Señor tiene una fe para vernos, hermano. Si Él vio a Pedro como piedra haciendo barro, ¿cómo crees que te ve a ti? Una piedra. Una piedra. Sí. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la calificación y tenemos el proceso. Así que no te preocupes que hay un proceso disponible para ti. Debido a que tienes calificación, calificas para el proceso. Sin embargo, ¿será que sí creemos esto, hermano? Porque nosotros nos hacemos las preguntas, Señor, pero ¿quién es santo en todo el universo? Solo Dios mismo. ¿Quién es separado de todo lo profano? Solo Él. Nosotros no somos santos en sí mismos, pero el contener a Cristo nos califica. Nos califica. Es que no te dejes llevar por tu sentir, sino déjate llevar por la calificación. Hay alguien que dijo, este califica. Y mira, no es lo mismo que alguien diga, separen a estos porque estos no califican. Es decir, por favor me apartan a ese porque ese califica. Y fíjate que Cristo, fíjate que Dios, a todos nosotros los que estamos aquí, a todos nos mira y dice, este califica. A Dios no se le puede colar nadie. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, dice, todos califican menos ese. Menos ese. Hasta que se entregue a Cristo, tiene calificación. O sea que si uno no acepta a Cristo, uno no califica, hermano. Jamás te va a transformar Dios si no recibes a Cristo. Hasta que recibas a Cristo, aunque seas barro, el Señor te dice, piedra, piedra. Y los demonios van a decir, no, barro, piedra. No, mira que es barro, piedra, dije yo. Y aquellos se van todos avergonzados. Pues piedra, dice él, piedra será. No, hombre, si nosotros somos los que tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha dado un evangelio para que tengamos esperanza. Sal de aquí, hermano, pero con una novedad de vida. Di, no más creerle al diablo. No más. Salgo de esta reunión y con el deseo de vivir un evangelio elevado. Porque muchos creen que, dice, es que yo apenas soy un pobre pecador que está rociado con unas 3 gotas de sangre. ¿Sí? Y a ver si me quiere llevar al cielo así.
¿Ustedes creen que el Evangelio de Dios es solo eso, hermano? Creer que estamos rociados con 3 gotitas de sangre y que ya nos perdonaron. ¿Ustedes creen que eso es el Evangelio, hermano? Por supuesto que no. Este evangelio es mucho más elevado. Nosotros debemos de predicar a toda la gente que Jesús los quiere hacer sus hermanos. Cuando usted predica que Él es redentor, que Él es perdonador, que Él es el que nos ha predestinado y le dice, y te quiere hacer su hermano. Dígame usted, si usted no quisiera que los hermanos suyos de la carne fueran hermanos de Cristo. Si usted ya lo logró. Usted ya lo logró, hermano. Nosotros debemos de causar un impacto, hermano. Mire, no solamente estar acostumbrados a oír, sino que también hablar. Nosotros tenemos que decirle a la familia, mira, te estás perdiendo, especialmente los que no han aceptado de nuestra familia, te estás perdiendo la bendición más grande que Dios te ha ofrecido, que seas su hermano. Impáctelo, impáctelo, hermano. Dígale. De vez en cuando mire ahí al esposo que no ha aceptado, a la esposa que no ha aceptado. De vez en cuando por ahí cuando estén solitos que van a comer, dígale, dígale. Ya entendiste que Dios quiere que seas su hermano. Por lo menos entable plática con él. ¿Sí? ¿Cuál cree usted que es el corazón del Evangelio? ¿Cuál cree usted que es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio, ¿cuál es para ti? La cruz. ¿Solo la cruz? El corazón del Evangelio. Dígame usted, ¿cuál es el corazón del Evangelio? ¿Sí? El corazón del Evangelio por el cual Dios le dio su corazón a la gente es porque los quiere hacer iguales a Él. Los quiere hacer iguales a Él en vida y naturaleza. Eso es lo que significa vosotros sois mi herencia. Porque Él es la herencia de nosotros, pero nosotros nos convertimos en la herencia de Él. Y yo siempre he puesto el ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gustaría llevarse a su casa 10 costales de 100 libras de barro? Y decir, esta es mi herencia. O quisieran llevarse 10 costales de 100 libras de oro cada uno. Ah, esa sí es herencia. Lo otro no es herencia, basura. 10 costales de barro, hermano, en la casa y que usted diga, mi herencia. Y el otro tiene 10 costales de 100 libras de oro cada uno y ese dice, esta es mi herencia. ¿Cuál de las dos herencias le gusta más a usted? La de oro. Pues el Señor dice que Él nos transforma de barro a oro. Por eso hasta que ya estamos transformados somos herencia de Él. Entonces Él dice gozoso, esta es mi herencia. Él va a decir, de esto es lo que les estaba hablando cuando era barro. Pero como se dejaron transformar, son mi herencia. Son mi herencia. Amén. Entonces terminamos diciendo pues que Dios es santo y que Él nos quiere dar su naturaleza. Dios te quiere dar a ti, hermano, lo que Él es. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo se hace el té? ¿Cómo se hace el té? El té uno calienta un vaso de agua o una taza de agua, la calienta y agarra el sobrecito y lo empieza a mover en el agua. Y no toma mucho tiempo. El agua se vuelve té. Fíjese, el agua se vuelve té. Y usted solo mueve un ratito el té para que
el agua se vuelva té, se llama teificación. Teificación. Usted volvió esa agua en té, y esa agua, ahora que ya es té, tiene todas las propiedades del té. Se volvió el té, esa agua. Ya cuando esa agua se volvió té, usted no dice, ¿quieres agua? No, quieres té. Así es como Dios nos santifica a nosotros. De tanto estar moviendo a Dios en nosotros, que es por medio de cantarle, por medio de oír la palabra, por medio de leer la Biblia, ¿qué resultamos nosotros? Deificados. Deificados, ¿verdad? De Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde porque nos has ayudado a entender Hebreos 3:1, que nosotros somos santos porque tú nos haces santos. Nosotros en nuestra propia naturaleza jamás podemos ser santos. Sin embargo, Señor, por medio de que tu vida se suministra a nosotros, nosotros resultamos siendo santos como tú. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender el evangelio elevado, el evangelio que nos muestra la realidad de tu llamamiento. Tenemos una profesión. Tú nos has dado una profesión, Señor, y nuestra profesión, Señor, es los que obtienen la vida y naturaleza divina. Para eso hemos sido llamados, para llegar a ser igualitos a ti. Por eso Pablo lo pone en Colosenses 3 y él dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él porque entonces Él va a ser vivido por nosotros. Gracias en esta mañana, bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, así que Dios me los bendiga.